Buenos días o buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy toca la clase de cátedra número 9, correspondiente a la temática de inhaloterapia, segunda parte, referido principalmente a los inhaladores de dosis medida. ¿Ya? Eh, Aquí voy a compartir la pantalla, ahí sí, de chicos. Entonces, vamos a repasar un poquito los contenidos de las clases anteriores. Vamos a hablar de inhaloterapia y principalmente, como les decía, de los IDM. ¿Ya? Para recordar, ¿cierto? Inhaloterapia, la administración de fármacos por vía inhalatoria. Aerosolterapia es la suspensión de partículas sólidas o líquidas en un gas. Y broncodilatación es uno de los efectos generados por los fármacos con esta función. ¿Ya? Chicos, recuerden, aerosolterapia no es la administración de un gas, ¿ya? Es la administración de líquidos o sólidos a través de un gas. Así que, ojo con eso, pregunta de prueba. Lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Las características del aerosol. Eh, las características principales son tres, ¿cierto? La estabilidad, la penetración y el depósito, ¿ya? Sabemos que la estabilidad es la capacidad que tiene la partícula, o las partículas en este caso, de mantenerse en condiciones estables, en suspensión. La penetración es qué tan profundo va a llegar, ¿cierto? A las vías aéreas más distales, y el depósito va a tener relación precisamente con cuánto del fármaco realmente llega a su órgano blanco, ¿cierto? Al pulmón. La estabilidad va a depender de la concentración del fármaco, quiere decir de finalmente cuántos, o de la masa y de la densidad, ¿cierto? Del fármaco que se va a entregar a través de cualquiera sea la vía de administración, ya sea por vía de IDM o por nebulización. La humedad ambiental, ¿cierto? A mayor humedad, menor estabilidad. ¿Ya? Eso lo entendemos ya que las partículas del inhalador van a tender a aumentar su masa al humedecerse y van a tender a decantar, ¿cierto? A sedimentar. Eso va a hacer que sean mucho menos estables en la superficie. El diámetro de masa media, que revisamos la clase anterior, ¿cierto? Que es el diámetro que divide la mitad de las partículas que tienen cierta masa de la otra mitad de las partículas que tienen la otra mitad de la masa, y la carga electrostática, que tiene relación con la carga de los recipientes que almacenan o por donde va pasando, ¿cierto? La partícula del inhalador. En este caso, como vamos a ver hoy día, los inhaladores de dosis medida tienen principal relación con las aerocámaras o espaciadores, ¿ya? Así que ahí vamos a hablar un poquito de por qué es importante tomar ciertas medidas para evitar un aumento en la carga electrostática de las partículas y así evitar eh, que disminuya la estabilidad de estas. Aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, que divide los distintos métodos de administración de fármacos por vía inhalatoria. Tenemos los inhaladores de dosis medida, ¿cierto?, sin aerocámara, que son gran parte quedan impactados en la orofaringe, ¿ya? Un fenómeno de impactación inercial que lo vimos en la clase anterior. Los inhaladores de dosis medida con espaciador y los inhaladores de dosis medida con espaciadores, pero en este caso sin carga electrostática. Ustedes ven que el depósito mejora mucho y está bastante sobre los nebulizadores de bajo volumen, que son los que vimos en la clase anterior, ¿ya? Eh, Inhaladores también powder que no son tan, no son ni la mitad de buenos que usar un inhalador de dosis medida con, con aerocámaras sin carga electrostática, por ende, por el alto costo que tienen estos, ¿no? En realidad no son recomendables, ¿ya? Ahí pueden ver que el color azul corresponde al depósito a nivel pulmonar, el rojo a nivel orofaringe, ¿cierto? El verde en el dispositivo, ¿cierto? Y el morado es el que es exhalado. Recordar que puede ser exhalado por distintos motivos, ya sea porque es un sistema de administración continua, en el cual al realizar la exhalación estamos perdiendo suspensión de fármaco, o puede ser que simplemente la partícula, por su tamaño, por sus características, tienda a difundir y salir a través de la exhalación de la vía respiratoria. Así que eh, como verán, en la nebulización, ¿cierto? Es la mayor pérdida por exhalación.
¿ya? Acá no está incluido, por ejemplo, los nebulizadores de otro tipo, como los ultrasónicos o los de malla vibrante, como vimos en la clase anterior. Los de malla vibrante son los que generan partículas de tamaño más pequeño, por ende, su depósito debe ser bastante bueno, similar o incluso mejor que los simuladores de dosis media, con el problema de que, claramente, por ser una vía de administración continua, van a tender a perder la parte del fármaco por exhalación. ¿Ya? Esto igual vimos en parte, ¿cierto?, que los factores que alteran la entrega del aerosol, en este caso específico, estamos viendo el, la técnica inhalatoria con respecto al inhalador de dosis media. ¿Ya? Aquí una imagen mía haciendo la educación en los colegios para el, el abordaje, ¿cierto?, de niños que podían padecer de asma o alguna otra enfermedad respiratoria crónica o que pudiese generar alguna obstrucción bronquial, ¿cierto? Y estamos haciendo una educación para los profesores y apoderados para hacer una técnica inhalatoria adecuada. ¿Ya? ¿De qué depende la entrega del aerosol? ¿De qué depende, cierto, todas estas cosas, el depósito, cierto? La estabilidad depende de la coordinación con el dispositivo, es decir, de que siempre cuando vayamos a hacer el puff, este se haga junto con la inhalación para evitar que el contenido sea exhalado. Tiene que ver con el patrón respiratorio, ¿cierto? Si tenemos un paciente con un patrón respiratorio disfuncional, ya sea por una pérdida de la capacidad inspiratoria, ya sea por una alteración de la frecuencia respiratoria o de algún otro tipo, vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el dispositivo de administración del fármaco, el adecuado flujo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, ¿cierto? Tener muy en cuenta, por ejemplo, el tema del volumen corriente. ¿Por qué? Porque eso va a depender cuántas inhalaciones dentro de la aerocámara, por ejemplo, vamos a hacer. Si es un niño y está ocupando por algún motivo una aerocámara que no corresponde a la aerocámara pediátrica, sino que adulto, debido a su volumen corriente, va a tener que hacer más de una inhalación dentro de la aerocámara. ¿Ya? Entonces, en esos casos, los niños siempre se les pide que hagan un ciclo de al menos 10 respiraciones dentro de la aerocámara, a diferencia de los adultos que sí pueden hacer una apnea. Ya depende obviamente del volumen corriente que tengan, y en esos casos, haciendo una apnea debería poder ser entregado el 100% del fármaco dependiendo del volumen corriente del paciente. La composición del gas también es importante, la presión positiva en la vía aérea. ¿Ya? Y esto va a tomar eh, principal importancia cuando hablamos de pacientes EPOC, por ejemplo, o crónicos respiratorios exacerbados, donde puede existir un PIB intrínseco, ¿cierto? O en los pacientes que están en ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, y están con PIB, ¿ya? Que en este caso va a alterar, ¿cierto?, el depósito de fármaco a nivel distal a la vía respiratoria. También va a importar mucho la adherencia al tratamiento y la comprensión de la técnica. Así que cuando uno hace la educación sobre la técnica inhalatoria, es muy importante que nos fijemos que realmente el paciente está haciendo bien la técnica. Ya entonces no basta con decirle, usted tiene que agitarlo, ponerlo en la cámara y apretarlo y inhalarlo, sino que usted tiene que revisar cómo lo hace el paciente, después de eso, mostrarle al paciente la técnica y luego corroborar que lo está haciendo de buena forma. ¿Ya? Y en cada control que haga, o por lo menos los primeros controles que hagan con un paciente que es crónico, siempre revisar cómo está la técnica, ¿ya? Si después de un tiempo ya se dan cuenta que la técnica está perfecta, pueden dejar de revisarla, pero siempre al principio tienen que revisarla y nunca dar por hecho que el paciente entendió lo que le dijeron, y eso es muy importante. Bueno, los efectos adversos de la resolterapia en realidad van a depender del fármaco, ¿cierto? Como lo vimos en la clase antepasada, hay distintos fármacos por vía inhalatoria. El más utilizado siempre son los beta agonistas, principalmente anhidrosalbutamol, y este puede producir taquicardia, ¿cierto? En el caso de los corticoides, la supresión del sistema hipotálamo pituitario adrenérgico y la hipocalemia también con los beta 2, ¿ya? También los anticolinérgicos tienen ciertos efectos secundarios, ¿cierto? Como ya sea sequedad en la boca, pueden aparecer náuseas, pero todo esto depende mucho de la técnica del tratamiento. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá,
el paciente se está haciendo la inhalación directamente desde el inhalador, ¿cierto? Directamente en la boquilla del inhalador, por ende gran parte del contenido va a quedar impactado en la vía aérea superior, en la orofaringe, y eso va a generar que parte del fármaco sea eh, absorbido por esta vía y va a llegar a otras partes que no son el órgano blanco y podría producir con mayor facilidad alteraciones o efectos adversos. ¿Ya? Esta imagen muestra claramente la importancia de una técnica adecuada, donde al utilizar siempre la aerocámara, ¿cierto? Eh, estas partículas que salen a gran velocidad van a tener un espacio suficiente para poder convertirse en un, en un compuesto mucho más estable, ¿cierto? Y mejorar considerablemente el depósito de la estabilidad del fármaco. Ya, entonces, como ustedes ven en la imagen, lo que está en blanco son las partículas del inhalador y al utilizarlo directamente, como verán, gran parte queda impactado en la orofaringe y incluso una parte importante llega al estómago. Ya pueden verlo ahí en esta imagen. Y en el caso de usar la aerocámara, gran parte va a quedar, ¿cierto?, en los pulmones, ¿ya? Siempre va a haber algún grado de absorción, ¿cierto?, por orofaringe y por estómago, pero eso va a ser considerablemente menor a la hora de utilizar algún espaciador o aerocámara. Bueno, esto más de lo mismo, ¿cierto? Muestra la pérdida del fármaco por orofaringe. Igual es importante considerar, ¿cierto?, que el depósito en el órgano blanco siempre va a estar alrededor del 10%, ya nunca va a ser mayor que esto. Así que es esperable, pero obviamente mejora de forma considerable el utilizarlo con la técnica adecuada. ¿Ya? Ahí vemos que también siempre va a haber un 1% de medicamento que va a ser exhalado, ya sea por una pérdida de la coordinación o simplemente porque las partículas generadas pueden tener menos de un micrómetro, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Las partículas bajo un micrómetro van a tender a la difusión. Ese es el mecanismo principal de pérdida de fármaco, ya que al ser tan pequeñas no son capaces de interactuar con la vía aérea, ¿cierto? Con los pulmones y tienden a salir igual como entraron. Ya en el sistema de la solterapia, ¿cierto? Tenemos los nebulizadores, que están los ultrasónicos, los tipo JET y los nebulizadores de malla vibrante, que son los que vimos en la clase anterior. Y hoy día vamos a revisar inhaladores de dosis medida e inhaladores de polvo seco. Los de dosis medida, ¿cierto? ¿Cuáles son una de las, por eso su nombre, ¿cierto? Una de las ventajas es que siempre entregan una dosis precisa. Es decir, cada vez que utilizamos el inhalador, nosotros entendemos que la dosis que nos está entregando es exactamente igual a la anterior. Ahora, eso depende mucho también de cómo lo utilicen. Siempre cuando un inhalador lo utilizan por primera vez, tienen que tirar cierta cantidad de puff al aire. Ya va a depender del fármaco, eso lo vamos a ver un ratito más. Ya, pero nunca llegar y hacerlo directamente. Tampoco nunca utilizarlo sin agitarlo, o nunca utilizarlo sin utilizar la técnica adecuada, porque si no, la dosis podría verse alterada. Podría ser mayor porcentaje de propelente y eso afectar obviamente la efectividad de la inhalación que estamos haciendo. Este está suspendido en un gas propelente, ¿cierto? Que antiguamente eran los hidro, eh, los clorofluorocarbonos, perdón, y actualmente son los hidrocloroalcanos, los fluoroalcanos, perdón, hidrofluoroalcanos, los CFC y los HCF, si no me equivoco, a ver, hidrofluoroalcanos, sí, perdón, HFA, sí, los HFA. ¿Cuál el motivo de este cambio? El tema es que antiguamente, ustedes han escuchado hablar de la pérdida de la capa de ozono. Se le echaba la culpa como principal responsable, ¿cierto?, a los clorofluorocarbonos, dentro de los cuales estaban, ¿cierto?, que se utilizaban en los inhaladores de dosis media, y debido a esta problemática, dentro de algunos acuerdos internacionales, ¿cierto?, se consideró que todos los productos que utilizaran los clorofluorocarbonos tendrían que ser reemplazados por otros compuestos que no vayan a la capa de ozono, y de esa forma los inhaladores también tuvieron que ser modificados y cambiar su componente
generalmente es el que le da la capacidad de volatilizarse al medicamento. Esa es la función que tiene el propelente, el gas propelente. También es importante considerar que el inhalador de dosis medida está presurizado, ¿ya? Es decir, está a 3 a 4 atmósferas. Ustedes saben que nosotros en condiciones estándar, ¿cierto? A nivel del mar estamos a 1 atmósfera, el IDM está a 3 a 4 atmósferas, es decir, de ahí la importancia de entender que este fármaco que está dentro del inhalador de dosis medida, al tener una mayor presión, está sometido al riesgo de que se generen pequeñas explosiones, ¿cierto? Si es que uno los pone cerca del fuego o de alguna fuente de calor. Y cuando el propelente alcanza temperatura ambiente, ebulle. Es decir, ¿cuál es la gracia de tener, ¿cierto?, esta presurización? Que el gas propelente, que en este caso son los hidrofluoroalcanos, eh, al tener inmediatamente al salir desde el recipiente, ¿cierto?, del IDM, va a tender a ebullir y por ende se va a convertir en un líquido suspendido en un gas. Ya. Aquí tenemos la composición del inhalador de dosis medida, donde tenemos, ¿cierto?, el contenedor, que es el recipiente donde viene el fármaco, el principio activo, que está en solución o en suspensión junto a los propelentes. Como les decía, aquí adentro hay dos cosas. Propelente, que es el que le va a dar la capacidad de aerosolizarse al fármaco, y el principio activo, que es el fármaco propiamente tal, es decir, lo que nosotros queremos administrarle al paciente. También tenemos el sello elastométrico, ¿cierto? Que va a ir, eh, va a ir, se va a separar, ¿cierto? La parte donde está el fármaco de la válvula medidora y el orificio de salida, que va a generar la aceleración del flujo y la dispersión, ¿cierto?, de este gas ebullido, perdón, de este líquido ebullido al medio externo. Tenemos, ¿cierto?, que los propelentes pueden ser CFC o HFA, como les decía, a matar el medicamento, y los surfactantes o alcohol que ya no se utilizan. Eso se utilizaba con los CFC, pero como hoy en día ninguno utiliza CFC, ya dejó de ocuparse los surfactantes y se utiliza hoy en día suspensión alcohólica solamente. Y la válvula de medición, que es la que le mostraba recién, que está ahí, que va a calcular, ¿cierto?, exactamente la dosis que el fármaco sale como indicación que entrega. Abajo también vemos la misma imagen, en base, ¿cierto? Acá se ve el soporte plástico, que es lo que nosotros vemos en el inhalador, propulsor con suspensión de medicamento, la válvula de medición y la boquilla por donde sale el aerosol. En esta imagen podemos ver algunos de los fármacos de mayor uso, ¿cierto? Las presentaciones más comunes. Tenemos el Convivent de Respimat, ¿cierto? Que es el bromuro de ipatropio, perdón, el Convivent y el Respimat, que son bromuro de ipatropio, ¿cierto? Y albuterol para inhalación de dosis medida. Y tenemos todo esto, ¿cierto? Activotropio. Es bien interesante que a los pacientes, por ejemplo, acá en el hospital regional, que son EPOC y que no han conseguido lograr un control adecuado con los fármacos que tenemos en la canasta de APS, se les da este tiotropio, pero hay que tener en cuenta que al ser un inhalador de polvo seco eh, y no utilizar aerocámara, es un poco más difícil la técnica, ¿ya? Bueno, tenemos varias presentaciones, ¿cierto?, del tiotropio o del bromuro hipatropio, al igual que algunas presentaciones de albuterol o salbutamol, ¿cierto?, que están aquí abajo. ¿Ya? Arriba están los anticolinérgicos y combinados con agonistas beta 2. Al medio tenemos los anticolinérgicos y abajo tenemos los beta 2 agonistas. Aquí tenemos una muestra de los corticosteroides de mayor uso, con su nombre comercial y con su nombre real, ¿cierto? Aquí en la APS, por ejemplo, en la canasta de prestaciones GES, tenemos la fluticasona, topionato, el budesonía,
Y en el caso de los beta-2 agonistas, ¿cierto? Y corticosteroides combinados, siempre vamos a tener como canasta de prestaciones, que es el Brexotie, ¿ya? Aquí no, creo que no sale. Uno de los fármacos que sí se utilizan bastante también, que son muy buenos, es el budesonida con formoterol, ¿ya? Que Symbicort, por ejemplo, es un nombre comercial la farmacéutica AstraZeneca, y es bastante bueno. Y el Brexotie es el fluticasona con salmeterol. Ya que tenemos una diferencia entre las características entre los CFC y los HFA, ¿cierto? En los inhaladores de dosis media. Aquí podemos ver que la consistencia entre las dosis de inhalador utilizado desde que compramos recién el producto hasta que se está acabando, ¿cierto? En los HFA se mantiene consistente, a diferencia de los CFC, que pueden haber variabilidad, ¿ya? La variabilidad también con la temperatura ambiente es bastante mejor en los HFA, ¿ya? Incluso hasta los -20 grados. Ya aquí vemos algunas otras características, por ejemplo, la fuerza del spray, que en los HFA es más baja, ¿ya? Eso es bueno porque finalmente disminuye la impactación inercial. En cambio, los CFC tenían una impactación mucho mayor. Entonces, quedaba gran parte del fármaco en vía aérea superior. ¿Ya? La temperatura de los fármacos por CFC, por las características de este propelente, debe mantenerse más frío eh, frente a los HFA que eh, se pueden manejar a temperaturas de 30 grados y eso evita también esta parálisis momentánea mucociliar por la inhalación de fármacos fríos, ¿cierto? Y algunas otras diferencias que podrán revisar más adelante en la diapositiva. Mm, Otra característica importante, o sea, perdón, otro elemento importante a la hora de realizar inhaladores de dosis medida, ¿cierto? Es los espaciadores y las aerocámaras. Ya, el distinto tipo, aquí como ven en la imagen, ¿cierto? Este gatito está ocupando un aerosol que tiene aerocámara, ¿ya? También hay aerocámaras para otro tipo de animales, aerocámaras para todo tipo de seres humanos también, y hay que tener en cuenta que son de fundamental utilización ya que reduce la velocidad del aerosol y el tamaño de la partícula, ya que como ustedes bien sabrán, por lo que hemos visto, ¿cierto? Determinan la estabilidad del fármaco y su depósito. La retención depende de la forma y tamaño, la carga electrostática también, y eso sí que es súper importante que ustedes, cuando le hagan las educaciones a los pacientes, también los eduquen sobre la mantención de la aerocámara, no solamente sobre la técnica inhalatoria. Cuando ustedes utilizan la aerocámara, siempre tiene que ser lavada después de cierta cantidad de usos, principalmente en los pacientes que son crónicos respiratorios y que utilizan la aerocámara de forma frecuente, al menos una vez a la semana, lavarla, pero nunca secarla con una toalla o un mantel, ¿ya? Sino que solamente puede ser secada con papel de un solo uso, aunque la recomendación, en la mayor parte de las aerocámaras, es dejarla secar al sol. ¿Ya? De esa forma no se altera la carga electrostática y no altera la estabilidad de la partícula en la suspensión. Disminuye la pérdida de fármaco, ¿no? Como ya vimos el tema de dónde llega el depósito, ¿cierto? Del fármaco una vez que lo hacemos con y sin aerocámara. Requiere coordinación, ¿ya? Si bien obviamente siempre requiere coordinación, pero con la aerocámara disminuye un poco la importancia de que sea justo en el momento preciso de la inspiración. Ya nos da algunas décimas de segundo, ¿cierto? Para poder hacer la inhalación, a diferencia de cuando lo hacemos directamente. Y las distintas aerocámaras son para distintos pacientes. ¿Ya? Aquí, como les mostraba en la imagen del gatito, también hay una gran cantidad de aerocámaras diferentes para distintos pacientes, ¿cierto? A veces puede ser que la aerocámara sea, sea un poco aparatosa, un poco grande, para andar trayendo, ya sea en una mochila, en la cartera. Entonces, en esos casos, hay aerocámaras que son extensibles, ya, o que son armables. Entonces,
si bien por esta prestación, hoy en día se entrega una aerocámara bastante parecida a la que está, la que está en el medio, ya donde generalmente por canasta de prestaciones GES, o por compras de Senabas, compran de esas, que no son desarmables o retraíbles, son bastante buenas porque está libre de carga electrostática, por lo menos al momento de comprarla. ¿Ya? Entonces, si uno la mantiene secando, lavándose y secándola de buena forma, no debería alterar la estabilidad del fármaco. Eso sí, como les decía, quizás pueden ser un poco grandes para andar extrayendo, entonces en esos pacientes que les da un poco de vergüenza quizás andar con la aerocámara y por eso es que lo hacen directo, recomendarles la compra de la aerocámara extensible o desarmable. Ya también hay aerocámaras específicas para el uso en circuitos de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, o en realidad con las piezas en general, traqueostomías también, donde hay una parte que es un adaptador, donde va conectado esta pieza, esta boquilla, y que es importante que tenga la forma específica para el adaptador. ¿Ya? Aquí, lo que hablaba delante del purgado, el purgado tiene que ver con la cantidad de puff, perdón, que hacemos a la hora de comprar el fármaco, pero también, por ejemplo, si dejamos de ocuparlo durante 4 días, ¿cierto? Acá dice que, por ejemplo, el albuterol genérico de Warwick, ¿cierto? Tiene que ser purgado o sea, por 2 veces, y al momento de comprarlo son 4 puff. Entonces, tienen que tener en cuenta esta tablita, ¿cierto? Muchas veces no hacemos esto o tampoco le educamos a los pacientes con respecto a la importancia del purgado, ¿ya? Porque acá esto va a hacer que el fármaco, o sea, perdón, que el inhalador no le esté entregando la cantidad de fármaco que nosotros queremos entregar, o está quizá entregando solamente propelente o una dosis que no conocemos. Entonces, es muy importante que se utilicen las técnicas de purgado para evitar este tipo de problemáticas. ¿Ya? Y acá sale, por ejemplo, definido con, por ejemplo, el albuterol con CFC, que ya no se ocupan, y los que tienen HFA, que son los que sí van a tener que conocer al revés del derecho, son los que están en la venta hoy en día. Acá está la técnica: separar el canister y templar. ¿Ya? Aquí lo voy mostrando, que tengo o sea, una cámara con el inhalador, para que lo puedan revisar. Entonces, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente hace? Solamente lo agita así. Pero, principalmente si tenemos un clima frío, o en realidad el canister está muy helado, eso va a hacer que el fármaco que es entregado a la vía aérea esté a una temperatura bajo la que nosotros queremos que el paciente inhale, ¿ya? En general no va a tener una mayor repercusión, pero siempre es mejor templarlo para evitar la parálisis ciliar. ¿Ya? Entonces, tomamos el canister, lo agitamos durante al menos 10 segundos, ¿cierto? Removemos la tapa, que en este caso no la tiene. Añadimos, ¿cierto?, la aerocámara. Entra justo, ahí está el medicamento, ¿cierto? Ya lo quitamos 10 segundos, mantener en posición vertical. Es importante eso, chicos, y que eduquen al paciente. Ustedes van a ver muchas veces que el paciente, si está acostado, le van a hacer la inhalación así, y eso no está bien, ya va a alterar la mecánica del aparato. Entonces siempre tiene que estar en esta posición. Si el paciente está acostado, tienen que sentarlo, ¿ya? Mantener en posición vertical, ¿cierto? El inhalador de dosis media, colocar la pieza bucal en la boca sin obstruir con la lengua, ¿ya? En los niños, esto tiene un adaptador, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que va a evitar que, si, aunque se mueva, va a recibir también la mayor parte del fármaco. Ahora, en los adultos es mejor hacerlo directamente desde esta boquilla, porque no va a existir una mayor dispersión, ¿cierto?, de la partícula, o una mayor pérdida de la partícula por los espacios que pueden quedar entre la boquilla y ustedes, ¿ya? Y en el caso de que contenga adaptador, ¿cierto?, cubrir nariz y boca, ¿ya? Yo, como se lo recomiendo más que nada, utilizarlos con niños o con
personas mayores o que no colaboren con la técnica de buena forma. Entonces, ¿cierto? Lo quitaron, lo pusieron, y una vez puesto, ustedes tienen que aplicarlo con fuerza y ahí va a salir el fármaco. Al momento de hacer el PAP, tienen que inhalarlo directamente. Después de eso, ustedes tienen que sacar el inhalador de la cámara, volver a agitarlo durante 10 segundos, volver a ponerlo y hacer el segundo puff. Y entonces no tiene que nunca hacer los dos puffs juntos o hacer los dos puffs uno inmediatamente después del otro sin agitar nuevamente el inhalador. Yo le digo a los pacientes, esto es como un jugo de pulpa. Si ustedes no lo revuelven, le va a quedar una parte arriba y una parte abajo. Eso nosotros, no es lo que queremos, nosotros queremos que se mezcle. Así que siempre agitarlo. Aquí nuevamente, recomendaciones, ¿cierto? Apretar el canister una vez, mantener por 10 segundos. Ya, como les decía adelante, los adultos, por el volumen corriente que tienen, con una respiración a volumen de reserva inspiratoria, ¿cierto? Capacidad pulmonar total, podrían conseguir inhalar el 100% del fármaco y mantenerlo 10 segundos, o en caso de que no sea así, el volumen corriente sea un poco menor, podemos mantener la aerocámara puesta y cuando ya el fármaco haya sido, perdón, cuando ya el fármaco sea completamente inhalado, podremos sacar la aerocámara, que eso debería corresponder al menos a unas 10 inhalaciones en los niños. Esperar 30 segundos entre inhalaciones, ya que en realidad el tiempo que nos vamos a demorar en sacarlo, agitarlo y volver a ponerlo, y repetir según prescripción. ¿Ya? En caso de los pacientes que tienen tratamiento crónico con inhaladores, en general se utilizan prescripciones que van a ir en pro del el tiempo de vida media del inhalador. Es decir, los pacientes que utilizan corticosteroides o que utilizan broncodilatadores de acción larga, en general sus inhalaciones son cada 12 horas. ¿Ya? Y en caso de los pacientes que utilizan aerosoles de rescate, como es el salbutamol, va a depender. Si el paciente está con un cuadro agudo, pueden dejarlo incluso cada 4 horas, ya para que el efecto se mantenga en el máximo grado o en la máxima acción farmacológica durante todo el día, y después eso va bajando, se va espaciando el tiempo entre prescripciones dependiendo de cómo va evolucionando el cuadro clínico. En los pacientes que están, por ejemplo, con ventilación mecánica vía aire artificial, puede ser que el paciente requiera eh, el doble de PAF para conseguir el mismo efecto, debido a algunas características de las presiones dentro del pulmón. Y, como les decía adelante, no, perdón, esto es lavar frecuentemente y secar al sol o con toalla de papel la cámara. ¿Ya? Ahora, también es importante que ojalá los pacientes, después de utilizar los corticoides inhalados, se laven los dientes o al menos se enjuaguen la boca. ¿Ya? Como habíamos visto antes, los corticoides inhalados pueden producir una pérdida de las defensas en el área local donde son administrados, y eso podría favorecer la aparición de candidiasis o de algunas otras cosas. Y en caso de los broncodilatadores, podrían producir otros efectos secundarios que ya hay. Otra forma de inhalación, estos son los inhaladores de pulpo seco, que estos son bastante más caros, no están al alcance quizá de todos los pacientes, tampoco se utilizan como canasta de prestación porque son muchas veces el mismo fármaco con un depósito incluso menor, pero más caro, entonces claramente no se justifica su compra. ¿Ya? De todas formas, igual hay fármacos que quizás no están en versión IDM o que son bastante buenos también en esta presentación, así que también vale la pena conocer. ¿Ya? Son activados por el flujo inspiratorio, no requiere propelente, y el tamaño de las partículas y de posición dependen del flujo del paciente. ¿Ya? Es decir, hay una especie de válvula umbral. Si ustedes pasan ese flujo, el fármaco se activa, perdón, el dispositivo se activa y administra la cantidad de fármaco que se quiere administrar. Ya es activado por el flujo inspiratorio. Y eso va a hacer que los pacientes que tienen una pérdida de la capacidad inspiratoria, ¿cierto? Una pérdida de la PIN, de la fuerza muscular inspiratoria máxima, podrían tener dificultades para activar estos dispositivos.
Em, Acá hay algunos de los fármacos de polvo seco más utilizados, o de las presentaciones más utilizadas. Hay de dos tipos, los de único uso y los de usos múltiples. ¿Ya? A veces vienen con estas capsulitas que se pueden ver ahí en Dixcaler, donde cada vez que utilizamos una capsulita, ¿cierto? Esta debe irse cambiando. ¿Ya? Entonces, ahí cada uno tiene sus formas de mantención, ¿cierto? Cómo limpiarlo, cómo utilizarlo y cada cuánto irlos cambiando. ¿Ya? Son bastante, como les decía, bastante más caros. Algunos vienen con un costador de dosis. Entonces, esto permite calcular cuánto tiempo más queda el fármaco para comprar el siguiente. De todas formas, por ejemplo, ¿cuál es la forma de calcular cuánto le queda a un medicamento? En teoría, uno debería conocer el tiempo que va a durar por la cantidad de dosis que vienen dentro del fármaco. Por ejemplo, un IDM dice, no sé, 120 inhalaciones, si no yo, en general. Por ende, un paciente que utiliza 4 puff al día, son 2 en la mañana y 2 en la tarde, le va a durar justo un mes. Ahora, los inhaladores, por suerte, no vienen en la dosis justa, pero si ustedes los purgan como corresponde, eh, a veces puede que duren más o menos la dosis por la que viene, entonces el paciente debería durar justo un mes en el inhalador. En este caso, el inhalador de polvo seco nos avisa cuántas inhalaciones ya lleva o cuántas le quedan. Ya esta es la teoría de funcionamiento de los inhaladores de polvo seco. Tenemos que el volumen y flujo inspiratorio proveen energía necesaria para dispersar y entregar el fármaco. Requiere una resistencia inspiratoria, ¿cierto? Por ende, existe una variabilidad en la capacidad para activar este fármaco. Requiere adecuado flujo y también, ¿cuál es el problema? Que si el flujo es excesivo, esto va a hacer que las partículas salgan a mayor velocidad y por ende tengan mayor impactación inercial y una deposición pulmonar bastante menor. Ya entonces, en general, ¿qué es lo que me pasa a mí con estos inhaladores? Que a veces hay pacientes que llegan desde este sistema, que se han atendido y están utilizando el mismo esquema de tratamiento, pero con inhalador de polvo seco. eh, y incluso muchas veces solamente necesitan una fluticasona o un budesonida solo, en dosis mínima, pero el bronco pulmonar o el médico que los vio en este sistema le conviene que el paciente compre el inhalador de polvo seco, les deja esa prescripción, siendo que les va a costar el doble o más. ¿Ya? Así que ustedes siempre revisen eso, vean que el paciente, bueno, quiere y quiere, puede utilizar el tratamiento que es gratuito, ¿cierto? Y si tiene una buena respuesta y él se mantiene en los mismos efectos farmacológicos, utilizan el medicamento que es más barato, ¿ya? Y el paciente muchas veces va a estar agradecido. Ahora, a algunos pacientes les gusta utilizar ciertos mecanismos sobre otros, y en esos casos no hay nada que hacer, pero la mayor parte de las veces uno le dice, pero usted puede ocupar este mismo, que es el mismo fármaco, pero la diferencia es que este medicamento le va a salir gratis y el otro le va a costar 50 lucas. Así que no hay por dónde perderse. Ya. Aquí hay algunas ventajas y desventajas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que son pequeños y portables, ¿cierto? Tienen contadores, está libre de propelente. eh, y las desventajas, ¿cierto? Que depende del flujo inspiratorio, los pacientes eh, pueden perder la mayor parte de la dosis, y una impactación importante, y como les decía, el precio en general es bastante mayor. Aquí están las recomendaciones de cómo se utiliza un inhalador de polvo seco. En este caso también es importante, como con los IDM, siempre mantener vertical, ¿ya? Si el paciente está en posición, perdón, de cúbito supino, tienen que verticalizarlo al menos en su cabeza para poder utilizar de forma adecuada el inhalador de polvo seco. Se deben rodear con los labios la pieza bucal, que es donde nosotros, ¿cierto? Como ven en la imagen 3, ¿cierto? La pieza bucal es esa, donde se une la boca al inhalador. Inhalar con flujo rápido y mantenido, ¿ya? No sé a qué se referirá con eso. Mantener aire durante 10 segundos
y respirar fuera del dispositivo, no exhalar en él. Ya, si ustedes exhalan dentro del dispositivo, esto va a aumentar la humedad del dispositivo y podría producir una alteración de la mecánica de este o de la estructura interna y dañar. Ya, siempre guardar en un lugar seco, revisar el contador de dosis y no lavar. Ya, tanto por el tema de no lavar como por el tema de no exhalar dentro, entendemos, ¿cierto? Y de guardar en un lugar seco, entendemos que ante la presencia de humedad, los inhaladores de dosis de polvo seco pueden eh, ver alterada su funcionamiento y perder ciertas capacidades que tendrían si no estuviesen humedecidos. Ahí vemos el lado derecho de esta imagen, del inhalador abierto, la exhalación, ¿cierto? La inhalación, el contener la respiración y el exhalar lentamente fuera de la máquina. ¿Cómo evaluamos la efectividad del broncodilatador? Una de las formas de evaluarlo, ¿cierto? Es con el PEF. ¿Ya? Ustedes deben conocer muy bien el flujómetro de Wright, que es el que vemos acá a la derecha. El, también vimos la clase anterior el tiempo que se demoran los inhaladores en hacer efecto. Por ende, si un paciente utiliza un salbutamol, después de 3-5 minutos deberíamos ver una respuesta inmediata en su PEF, si es que el paciente está con una broncoconstricción. Entonces podemos ver en cada control el paciente cuánto es el PEF que tiene, y si es que este está disminuido con respecto a lo esperado, podemos hacerle dos PAF y ver si es que el paciente aumenta su PEF luego de estas inhalaciones. Si es así, lo más probable es que nuestro tratamiento crónico no esté completamente optimizado, ya sea por una mala adherencia, una mala técnica, o porque realmente el paciente necesita un aumento de la dosis. También la frecuencia cardíaca es un indicador importante, la frecuencia respiratoria, la presión arterial también nos va a indicar cómo reacciona el paciente a las inhalaciones, la sensación de disnea, si un paciente está con un aumento importante de las cargas resistivas de la vía respiratoria, el utilizar broncodilatadores podría disminuir esta carga resistiva y mejorar ¿cierto? La disnea. En la coloración del paciente, ya a veces, en especial en niños, va a ser muy marcada la respuesta a los ciclos cortos o de rescate, también llamado hospitalización abreviada, ¿cierto? En los cuales podemos utilizar distintos esquemas de tratamiento. En niños, lo que recomienda la guía MinSal es utilizar 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, ¿cierto? Después de eso, reevaluar, agregar algún corticoide eh, por alguna vía de administración, ya sea oral o inyectable, y volver a hacer un segundo ciclo de 5 por 10, ¿ya? Con o sin oxígeno, dependiendo de cuál sea el estado del paciente. ¿Ya? En pediatría se evalúa también de forma cualitativa por el score de tal, perdón, cuantitativa por el score de tal, y obviamente con los parámetros clínicos como saturación y la presencia de trabajo respiratorio. En el caso de los adultos, el esquema que se recomienda al MinSal es utilizar 4 puffs cada 20 minutos y lo mismo durante una hora. Se puede acompañar de kinesioterapia respiratoria y de oxigenoterapia. Y también agregar algún corticoide que favorezca la broncodilatación. ¿Ya? Entonces, ahí lo que vamos a ir haciendo es evaluar cómo está la coloración del paciente, cómo está la disnea, ¿cierto? Y los sonidos respiratorios. Entonces, ustedes entre ciclo y ciclo tienen que ir auscultando al paciente y viendo su respuesta terapéutica. La saturación también es un marcador importante y la disminución del trabajo ventilatorio. Ya eso lo vamos a ver a través de el uso de musculatura accesoria, la relación de retracciones, el patrón respiratorio funcional, ¿cierto? O disfuncional, y como lo había dicho antes, la frecuencia respiratoria y los otros parámetros clínicos que ya teníamos. Ya hay algunos errores, ¿cierto? En la técnica de inhalación, que ya hemos conversado sobre eso. Ahí lo dejo el cuadrito para que lo revisen después. Lo mismo pasa con los nebulizadores también, que tienen algunos errores frecuentes también que tienen que conocer para no cometerlo, ¿cierto? Por ejemplo, el ensamblar mal el equipo, ¿cierto?
no poner ciertas piezas que son fundamentales y no respirar como corresponde dentro del inhalador. ¿Ya? Ahí hay un poquito más de estas recomendaciones. Ahora, ya que la clase pasada vimos sistemas de nebulización, y esta clase vimos inhalador de dosis medida y inhalador de polvo seco, entonces yo digo ya, entonces, ¿qué medicamento se debe elegir y mediante qué método? Entonces, eso va a depender de varios factores. Uno de ellos es la disponibilidad de fármacos. Entonces, esta baja en el servicio público, uno de los principales motivos de elección de fármacos es que esté la canasta de prestaciones, ¿cierto? Si en especial si son pacientes GES, que va a utilizar un medicamento crónico, eh, tiene que, primero que todo, ver si es que el esquema de tratamiento, que es accesible mediante la canasta de prestaciones de APS, puede subsanar sus problemas y en más del 90% de los pacientes van a lograrlo. Entonces, no tratar de probar con otro esquema antes, porque la mayor parte de las veces los pacientes van a andar bien con los esquemas de tratamiento que tenemos disponibles. Lo otro que va a depender de la habilidad del paciente. Ya si el paciente tiene cierta capacidad de cooperación reducida o alguna discapacidad intelectual o no es cooperador en la técnica, vamos a tener que quizás buscar otra forma de administrar el fármaco, ya sea por un nebulizador, ¿cierto? Portátil o alguna otra método. La comprensión de la técnica, eso ya lo explicamos antes, la edad del paciente, ¿cierto? Se recomienda, por ejemplo, que los pacientes que tienen menos de 2 años, la forma ideal de administrar el fármaco es a través de un nebulizador. Eh, Ahora, la mayor parte de la gente no tiene un nebulizador en la casa, entonces lo que se utiliza por canasta de prestación, lo más barato, lo más simple, es usar los inhaladores de dosis medida, incluso en niños que son lactantes. ¿Ya? Pero si que existe la posibilidad, lo ideal sería hacer una nebulización en estos pacientes. ¿Ya? Ahora, durante el resto de la edad, de las edades, perdón, sobre los 2 años, ya el IDM se convierte en el método de elección fundamental. Ahora, dentro de los pacientes que están críticos, por ejemplo, a veces el nebulizador de malla vibrante puede ser la alternativa idónea para inhalar los pacientes que están con, eh, con requerimientos de inhalador. También el precio y reembolso, es decir, como lo nombré antes, los pacientes que se atienden en servicio público reciben gratis los inhaladores de canasta GES, pero en los que se tienen en ISAPRE, por ejemplo, ellos tienen reembolso por ciertos fármacos, ¿ya? O algún otro tipo de seguro de salud. Entonces, eso igual tenerlo en cuenta, preguntar al paciente. ¿Usted tiene algún convenio, algún reembolso por algún producto en especial? ¿Ya? Si es así, quizá elegir ese producto sobre el otro, porque en general las distintas marcas y presentaciones del medicamento no tienen grandes variabilidades entre sí. La portabilidad, obviamente, si el paciente es crónico respiratorio, andar con un nebulizador por todos lados es bastante menos práctico que andar con un inhalador de dosis media. ¿Ya? El requerimiento de capacitación, ¿cierto? Eh, y la preferencia del paciente. Como les decía antes, si el paciente quiere utilizar el inhalador de polvo seco, siento que quizás andaría igual con el IDM y le costaría mucho menos. Si el paciente quiere usar el de polvo seco porque es más bonito, tienen que entenderlo. Ya acá está las recomendaciones de qué método utilizar en las distintas edades, ¿cierto? Menos de 2 años, nebulizador de bajo volumen, ¿cierto? Acá, y acá también, por ejemplo, los IDM, como les decía, en pacientes ya que tengan más de 4 años, eh, en estas preparaciones. En los pacientes con ventilación mecánica, está prescrito siempre utilizar broncodilatación en los pacientes asmáticos, principalmente, en segundo lugar, crónicos respiratorios como los EPOC, ¿cierto? También cuando hay un broncoespasmo agudo, un aumento de la resistencia de las vías aéreas por algún otro motivo, una hipersupresión dinámica, una dificultad en el winning y eh, una dependencia crónica del ventilador. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una dependencia crónica del ventilador, debido a las propiedades de modificación del aire inhalado, de la temperatura del aire y de otras características,
va a haber alterado su turismo auxiliar, por ende va a tener que utilizar eh, principalmente broncodilatadores de acción corta o larga para mantener un adecuado clearance. Aquí vemos en la gráfica de la derecha cuál es la respuesta farmacológica, ¿cierto? La respuesta terapéutica, perdón, del inhalador ante las distintas dosis, y podemos ver que después ya de las 8 PAF no vamos a tener una gran diferencia en la respuesta eh, del paciente. Entonces, en los pacientes que son usuarios de ventilación mecánica, lo ideal es utilizar el doble de PAF que en un paciente que no lo está. Es decir, se utilizan 4 PAF de salbutamol en vez de 2, ya sea cada 4, 6 u 8 horas, dependiendo de cuál sea la prescripción médica. Pero lo que tienen que recordar es que son el doble de dosis que en una persona que no está en ventilación mecánica. Ya ¿qué es lo que se debería hacer cuando usamos, ¿cierto?, el nebulizador durante la ventilación mecánica, ¿cierto? Siempre antes de ello, hacer la limpieza del tubo endotraqueal, si es que está con ventilación invasiva, asegurarse de que el volumen corriente está sobre los 500 ml, ¿cierto? Si es posible, eh, disminuir el flujo inspiratorio, ¿cierto? Bajo los 60 ml por minuto. Y mm, tenemos que ver, ¿cierto?, algunas otras cosas como el flujo de la nebulización, que tiene que ser siempre sobre los 6, que es lo que habíamos visto también con las personas que no están en ventilación. Y eh, acá abajo están el uso de la ordenadora de dosis medida también por otra revista que te da más o menos las mismas indicaciones que estamos viendo recién. ¿Ya? Acá habla un poco de la esperar de 120-30 segundos, igual que cuando no lo hacemos con ventilación. ¿Ya? En realidad el procedimiento es más o menos el mismo, la diferencia es que tenemos que hacerlo en piezas específicas y ponerlo en cierta parte del ventilador para evitar la pérdida del fármaco. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo conectar dentro de la I el sistema de nebulización o de IDM. Creo que acá se ve mejor. Sí. Aquí en el tema de los ventiladores de una rama, ¿cierto?, de monorama, que son generalmente los que se utilizan para hacer ventilación no invasiva acá en nuestro país. Hay distintas formas de utilizar el inhalador. ¿Ya? Una de ellas es cuando el puerto exhalatorio está en el corrugado, ¿cierto? Y ya sea que tenga un puerto pasivo o activo, siempre lo ideal es poner el nebulizador o el IDM entre el puerto exhalatorio y la interfase del paciente. ¿Ya? De esa forma evitamos las pérdidas de fármaco. Y lo ideal es, en el caso de los IDM, hacerlo siempre con la cámara extensible el, para evitar la impactación. ¿Ya? Y en algunos casos, si es que no tenemos la posibilidad de adaptar una cámara extensible, lo que se hace es poner el puerto antes de la, de la, de la válvula exhalatoria y tapar la válvula exhalatoria al momento de hacer la inhalación. De esa forma actúa como aerocámara el corrugado. ¿Ya? En los ventiladores eh, pesados, ¿cierto? Los ventiladores de flujo variable, que son los que tienen dos ramas, una vía inhalatoria y una exhalatoria, más o menos lo mismo, ¿ya? Pero aquí hay una pieza especial que va dentro de la I. Aquí no sé si lo tengo. No, no lo tengo. Pero la imagen, a ver. No. Bueno, dentro de la I, ¿cierto?, hay una pieza especial que va a ir adaptada para poder hacer las inhalaciones en ese puerto. Ya, acá está el ventilador no invasivo, ¿cierto? Viendo las diferencias, como yo les decía antes, cuando está el puerto exhalatorio en el corrugado, en la vía, perdón, dentro del corrugado, ya sea por una válvula pasiva o activa, lo ideal es dejar los inhaladores o nebulizadores entre esta
y la interfase, y cuando está dentro de la interfase del puerto exhalatorio, tenemos que dejar el inhalador antes de la interfase, ¿ya? En la administrar medicamentos mediante inhaladores de dosis medida, ¿cierto? Porque tienen mejor depósito que los nebulizadores tipo jet. Ahí está la imagen para que lo revisen. ¿Ya? También tenemos que hay ciertas piezas específicas para los pacientes que están con traqueostomías, por ejemplo, que son para poder hacer la nebulización y no tener que improvisar. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro del corrugado, una unión con la pieza que va a generar la nebulización, que también esta misma pieza es estándar, por ende sirve para poner inhaladores de dosis media, ya va a depender del paciente. Y para terminar, vamos a revisar algunos eh, inhaladores utilizados comúnmente en las patologías crónicas más comunes. Ya estas son asma y EPOC, y este cuadro pueden revisarlo, yo les dejé en los materiales de la primera clase, la guía GINA y la guía Gold actualizada del 2019, que es la última convención que hubo sobre tratamiento en pacientes asmáticos y en pacientes EPOC, ¿ya? Y acá ahí podrán encontrar esta tabla que les va a servir para las actividades que vamos a hacer y para la evaluación que vamos a tener más adelante, donde sale el tipo de inhalador, ¿cierto? Por ejemplo, el fenotrol, ¿cierto? Que dice que es un inhalador de dosis media. También está como nebulización, ¿cierto? Eh, También como oral, pero hoy en día no se utilizan medicamentos orales, es muy poco frecuente, salvo, ¿cierto? Lo que vimos en la clase anterior, que tenía que ver con otros medicamentos ya que se utilizan generalmente en exacerbaciones, ¿cierto? Y sale el tiempo de duración, ya, de la acción. En este caso, el fenotero son 4 o 6 horas, ¿cierto? Es un inhalador de beta 2 agonista de acción corta, como dicen acá los SABA, ya que en inglés se llaman así. Y los anticolinérgicos, también de acción corta, va a tener un bromuro de hipatropio, el oxitropio bromido, ¿cierto? Donde tenemos que la acción dura 6 a 8 o 7 a 9 horas, ¿ya? Ahí salen todos los tiempos de acción. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener distintos esquemas de tratamiento. Metilsantina, ¿cierto? Combinación de beta 2 con corticosteroides, triple combinación también. Eso no lo tenemos en APS, lo tienen los especialistas solamente. Y algunos otros medicamentos que también pueden ser utilizados en ciertos fenotipos de enfermedad respiratoria crónica, en este caso del EPOC. Aquí tenemos el tratamiento escalonado del asma, ¿ya? Y generalmente acá en Chile por lo menos tenemos el, el- los escalones de tratamiento, o sea, todos los escalones de tratamiento, con una de las alternativas de tratamiento aseguradas por lo menos por canasta, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tenemos el paso uno, ¿ya? El paciente que recién ingresó debería entrar por paso uno, y en este caso podemos utilizar corticoides inhalados junto a formoterol, ¿cierto? En dosis bajas cuando sea necesario. ¿Ya? Es decir, en niños, acá tenemos fluticasona, y en adultos budesonida, de 200 miligramos. En el paso 2, ya si el paciente, a pesar de que llevaba al menos un mes, sí, eso es importante, que lleva al menos un mes con el tratamiento y no ha tenido respuesta favorable, que demuestre un control adecuado de la sintomatología, ya sea por una escala como la que utiliza el MinSal para ver los síntomas de asma, o la Asthma Control Test, o algún otro test que están, algún outcome measures, que se llama, que cuantifique el grado de funcionalidad asociado al asma. Si después de un mes no logran ese grado de funcionalidad que ustedes esperan, tienen que subir el paso siguiente. Entonces pasan al paso 2. Ya acá habla de corticosteroide inhalado en dosis baja a diario, o en corticoide ¿cierto? Con formoterol a dosis baja según sea necesario, ¿ya? Y después pasan al paso 3, donde utilizan dosis bajas de corticoide inhalado más un corticoide, perdón, un broncodilatador de acción larga, ya que en este caso sería, por ejemplo, el fluticasona con salmeterol o brexotide también llamado,
o el budesonía con formoterol, que ese no lo tenemos en el canasta de APS, pero es bastante bueno y se los deja a los pacientes que no andan bien con Bexotil. Y después ya hay dosis intermedias de corticoide inhalado junto a broncodilatador de acción larga. Y ya después, el paso 5 en general, no tenemos esos medicamentos en una atención primaria, sino que todos los pacientes deben ir a, a especialistas, ¿cierto? Y acá, dependiendo del fenotipo de asma de difícil manejo, van a estar, ya sea por terapia biológica, por anticolinérgico de acción larga, por antileucotrienos o algún otro fármaco. Y lo que sale abajito, ¿cierto? Por ejemplo, donde se pasó uno, corticoides a dosis baja cada vez que se toma SABA, habla de alternativa de tratamiento. Es decir, si es que el paso uno eh, que está arriba no los convence, se puede utilizar el de abajo. Ya, en realidad ese es como el criterio, o si no funcionó bien con el paso de arriba, o tiene alguna contraindicación, o el paciente es alérgico a alguno de los componentes del paso de arriba, podemos utilizar el de abajo, que es la alternativa de tratamiento. Y siempre abajo sale el tratamiento de rescate preferido, ¿cierto? El formoterol a dosis bajas cuando sea necesario, o agonistas beta de acción corta, como los SABA, según sea necesario. Ya, ahí arriba sale el tratamiento personalizado para el manejo del asma, ¿cierto? Cómo debería ser revisar la respuesta, cómo se hace la evaluación y cómo se hace el ajuste de tratamiento. Y eso lo vamos a ver en los trabajos investigativos que van a tener que hacer para el laboratorio. Con los pacientes con EPOC, el grado de control que se va a dividir en pacientes que logran control y los que no logran control va a estar dado principalmente por la cantidad de observaciones que han tenido o hospitalizaciones que han tenido durante el año y el MRC o el CAT, ya que son Outcome Measures de calidad de vida asociada a síntomas respiratorios. Y tenemos el grupo A, B, C y D, y en cada uno de los grupos va a haber un tratamiento con cierto tipo de inhalador. Por ejemplo, en el grupo A, solamente broncodilatadores, ¿cierto? De acción corta. El grupo B, broncodilatadores de acción larga, especialmente, que pueden ser tanto anticolinérgicos como beta 2. El grupo C, que va a estar dado principalmente por los de acción larga, ¿cierto? Y el grupo D, que ya van a tener que considerar esquemas integrados con más de un fármaco. Eso, chicos. Así que ya les dejé toda la materia subida a la primera clase de esta unidad, donde van a poder encontrar lo que hemos conversado el día de hoy. Y cualquier duda o consulta, algo les dejo el ítem pregunta en el aula para que puedan hacer sus consultas con respecto a la materia. ¿Ya? Pero nos queda mucho para terminar esta unidad tampoco, así que nos quedan creo 2 o 3 clases. Y ahí vemos si es que alcanzamos a pasar oxigenoterapia, que no está dentro de los contenidos explicitados, pero sí es importante que lo conozcan eh, porque van a utilizarlo todo su día. De chiquillos. Eso sería que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. Nos vemos.